Perfecto. Entonces, buenas tardes para todos. Interesante la previa de la clase y les pediría entonces si cada uno puede ir presentando su tema para esta linda charla que vamos a tener entre los futuros colegas oficiales que también van a ser docentes. Entonces, ¿quiénes son del grupo uno la educación como institución social? Grupo uno. Grupo 2, la educación animal y la educación humana. Grupo 3, la evolución de la educación. Me enviaron las chicas a mi correo y se excusaron. Yo voy a explicar, ya había explicado parte de eso. Las oficiales que están en este grupo están incomunicadas. Diego Gamarra y su compañero, no recuerdo, también me han pedido ausentarse hoy de la clase porque no tienen señal. La generalización de la educación, ¿quién tiene? La educación actual, las tensiones de la educación actual, perdón. Sí, nosotros somos con la Bueno, oficial Karen Barreto. muy bien, Ricardo. ¿Podrían presentar su tema? Sí, profesor. Mm, Bueno, nuestro tema es sobre la educación actual y la otra unidad es las tensiones de la educación actual. En relación a la educación actual, el resumen más o menos de lo que pudimos leer, puedo dar así puedo hacer comentarios de los puntos principales que a nosotros nos pareció importante, ¿verdad? En Por primer supuesto. momento nos habla que la educación se puede considerar como una institución que permanentemente está en crisis. Esto a raíz de los cambios sociales que acontecen, ¿verdad? Y dice también que de forma continua los protagonistas de esta educación, o sea, que de la educación, introducen reformas, ¿verdad? De manera permanente. Pero muchas veces esto sin tener en cuenta realmente cuál es el entorno, de poder adaptarse realmente al entorno, la necesidad del entorno. También nos dice que se puede afirmar que la educación busca un ajuste social de los individuos a partir de intereses particulares. Más que Perdón, nada la Karen. educación, ¿cómo? Un ratito, Karencita. Sí. Atendeme. Excelente tu resumen. Decime, ¿cómo podemos conectar esto con la realidad? Con la Esta realidad. teoría que vos me estás diciendo para no ser teórico, para ser práctica. Todo Bueno, esto. yo leyendo más que nada de nuevo el resumen que hicimos, ¿verdad? Yo considero que el problema que en ese momento el autor identificó sigue vigente. Más que nada porque muchas veces la educación que se imparte ahora mismo es que trata de buscar, ¿verdad? La integridad del hombre, cosas así, pero muchas veces no se hace un análisis de la realidad actual del entorno, o sea que no, muchas veces no se adapta a la actualidad la educación. Karencita, una pregunta. Sí. ¿Vos estás soltera, casada, con hijos, sin hijos, hermanitos, sobrinos? Yo estoy casada pero sin hijos, tengo sobrinos y una hermana que aún está en el colegio. Perfecto, Karen. Decime, ¿cómo está el sistema educativo paraguayo, incluyendo la ICEPOL, nuestra amada unidad de educación física, con respecto al COVID? ¿Qué Con, pasó con nuestro sistema educativo? y desde mi punto de vista está estancado ahora mismo. O sea que no se trata de avanzar, pero está costando un poco teniendo en cuenta las carencias que hay tecnológicamente hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que nos piden.
Mi mamá es docente de colegios, ¿verdad? Mm, Nacionales, y yo yo no vivo con ella, pero yo constantemente estoy en comunicación con ella y sé lo que ella, por así decir, pasa o sufre teniendo en cuenta la carencia que hay, ¿verdad? No, tanto parte de ella como de los alumnos con quien ella trabaja. mm, La dificultad del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy... Sé que hay muchas dificultades, ¿verdad? mm. Muchas dificultades y realmente es muy difícil. Ella trata de hacer lo que puede y yo sé que sus alumnos también porque ella está en contacto con ellos y realmente está costando un poco. Claro, Karen, porque las atendeme bien. Miren, nosotros podemos, por más que yo respeto muchísimo y yo les quiero formar de la mejor manera, ustedes son deliberantes, obedientes, perdón, perdón, no deliberantes, obedientes. Pero la ley se cumple siempre y tenemos que hacerla cumplir, pero tenemos la libertad de expresión. El problema aquí, si se fijan, es que la cabeza del Ministerio de Educación, que afecta a gran parte del sistema público, solamente no nos toca a nosotros y las universidades, se cierra al diálogo y no está entendiendo desde Asunción, encerrado en una oficina, la realidad mismo de Central, ya de Capiatá y J. Augusto Saldívar para allá. El reporte de ausentismo de los alumnos supera el 60%. No es cierto eso que todo el mundo tiene teléfono celular. Y el que tiene ese teléfono celular no tiene lo ni memoria. No puede descargar la plataforma Teams. No puede entrar a Google porque no tiene para su saldo. Porque el mínimo ese 1500 es creo que 1 giga, 2 gigas y no le da para hacer toda una tarea. ¿Me están entendiendo? Karen, ¿me estás escuchando? Sí, sí, estoy escuchando, Bueno, profesor. Y entonces, fíjense, constantemente hay ajustes y hay reformas porque ¿cómo te voy a explicar? El contexto cambia muy rápidamente. Ahora, imagínense, antes vos te sentabas a esperarle al niño que venga a la escuela. Ahora vos tenés que salir a buscarle al niño. Perfecto, Carlos. Simplemente no quería dejar pasar esa oportunidad, porque si no, a veces a los filósofos nos dicen que hablamos todo de balde y que la gente no entiende. ¿Entendés? Y el paraguayo, por nuestra cultura, nosotros aprendemos mejor con los ejemplos. Entonces, que no quería dejar pasar la oportunidad de señalar eso. Continúa, por favor. sí, no, y yo también estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, profesor, en ese sentido. Y para acotar nada más, hablando de Central, más que nada, en mi situación particular es algo similar a eso, ¿verdad? Porque yo estoy en Areguá, pero usted sabe que para mí es un problema constante la cuestión de la conexión. Y no sé, a 30 kilómetros del centro de Asunción nomás estamos, ¿verdad? 30 kilómetros son 30, pero es un problema constante de pelea, de conseguir señal, y consta que estamos cerca y gracias a Dios tengo la posibilidad a lo mejor de comprar internet o de estar conectada, ¿verdad? Pero imagínense lo que va a ser en el interior o gente que, no sé, que le cuesta mucho más que a nosotros, ¿verdad? O a los papás, cosas así. Por eso yo considero que claro que la educación debe de adaptarse al entorno. Yo sé que cuesta, pero que muchas veces inclusive es atrasado ese tratar de adaptarse al entorno, al cambio constante que hay en nuestra sociedad. En el ámbito educativo específicamente estoy comentando. Sí, señorita, excelente tu visión. Prefiero cuando ustedes me explican con sus palabras. Yo pues, ya entiendo lo que dice el libro, tengo que leer todo antes de enviarle, porque no le puedo enviar cualquier basura, porque si no el oficial Lino me va a colgar. Pero el tema es de que me dijeron que es medio demasiado reto. Entonces, fíjense, tenemos que unir con nuestra realidad. Entonces, a eso se le llama una solución de escritorio.
que no está pensada desde la realidad de la gente que tiene que vivir esa educación. Excelente, Karen. ¿Algo más que quieras decir antes de que entre Ricardo? Y más que nada, eso estaba enfocado, ¿verdad? En la primera parte, o sea, que esa unidad. Y también, así a modo de comentario, ¿verdad? También dentro del resumen, ¿verdad? Estaba la cuestión, o sea, que nos dice que la educación está basada o está enfocada a tener una sociedad sumisa, que no, yo entiendo más que nada que se le forma al estudiante, al aprendiz de manera, o sea, de una forma que las autoridades o los protagonistas principales de allá arriba quiere que sea el estudiante en este caso, ¿verdad? Y en ese sentido también podemos decir que actualmente también que se puede afirmar que es algo así. Se trata de tener, la Constitución nos dice más o menos cómo quiere que sea el ciudadano y más que nada eso se enfoca todo lo que es la educación. Karencita, te voy a corregir. La Constitución nos ordena cómo debe Sí, ser el ciudadano. claro, claro. Acordate, lo máximo que tenemos, los valores, las aspiraciones del pueblo paraguayo están en la Constitución. Ahora, ahí señalo una cosa, Karen, para que veamos lo que está mal. Amando la ley como tiene que ser un buen policía como ustedes y yo como un profesor de ciencias sociales, la Constitución ordena, entiéndanme bien, ordena, no les voy a decir qué capítulo porque no lo tengo en la memoria ahora, que el 20% de todo el ingreso del Estado paraguayo sean para salud y educación. Y desde que nuestra Constitución se ha promulgado en 1992, en noviembre 14, eso nunca se ha cumplido. Esto que estamos pasando con el COVID, este desastre que nosotros tendremos en la educación y estos problemas sociales que tenemos por la mala calidad de la medicina en Paraguay, se hubiesen solucionado si se cumplía ese mandato constitucional. Ningún gobierno que subió cumplió la Constitución en este mandato. Para que se enteren. ¿Conocían ustedes eso? Yo ya había escuchado algo, profesor, el 20% del presupuesto general de la nación, creo, tengo entendido que tiene que estar destinado a lo que es educación. Así como usted dice, no estoy segura del artículo ni nada, pero Sí, ya yo habría te, yo leído. te cuento de que es cierto. Yo te cuento de que es cierto. Entonces, para que vos veas, no hubiese tenido ni que hacer el préstamo, mi rey. Y todas las escuelas tendrían que tener internet. Tenían que tener todo. Pero, lastimosamente, nuestra Constitución es bella, es hermosa, pero no se la respeta. Muy bien, Karen. Has terminado. Le vamos a pasar la palabra a Ricardo. ¿Hay algo más que quieras decir? Ya, sobre esa unidad ya está completo, profesor. Mi compañero Ricardo Muy ahora va a bien. comentar sobre la otra unidad, seguramente. Excelente trabajo, oficial. Ricardo, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Sí, señor. Bueno, a mí me tocó la unidad 6, ¿verdad? Me toca hablar de la unidad 6, que se refiere a las tensiones de la educación actual. ¿Verdad? Como sabemos, la educación ha venido evolucionando y ha venido avanzando eh, de manera progresiva hasta este tiempo. Se ha extendido, pero no a la proporción como realmente se requiere, ¿verdad? Justamente así como estábamos hablando con la compañera Karen, se nota mucha desigualdad en cuanto al acceso a la educación, ¿verdad? Dentro del territorio paraguayo podemos, geográficamente hablando, acá, por ejemplo, en la zona de
justamente con este tema de la pandemia, ¿verdad? Estamos viendo que hay mucho déficit en cuanto a la educación, ¿verdad? No todos tienen acceso a la educación virtual por problemas de internet, saldo, equipo, todo eso engloba, ¿verdad? La problemática de las personas de escasos recursos que no pueden acceder a la educación virtual, o también pueden ser personas que sí pueden, pero por problemas de señal que se encuentran, digamos, en las colonias más alejados en la zona del interior, por ejemplo, que no tienen señal. Y ahí se refleja la desigualdad que hay, ¿verdad? ¿Se me escucha? Se te escucha Sí. perfectamente. Bueno, Muy bien. sí. Y también, viste que en esta unidad habla mucho sobre la democracia, ¿verdad? Señor, Y lo que yo pude rescatar es que la democracia solo es posible cuando hay una igualdad de opciones y de oportunidades entre todas las personas, ¿verdad? muy bien. Excelente. Por Sí, eso vimos y estudiamos los sistemas atenienses, espartanos, romanos, de lo que ellos llamaban igualdad. Pero acá está solo Karen, pero ustedes saben que antes las mujeres no tenían ni un derecho, absolutamente nada. O eran hijas de su papá, esposa de su marido o dependiente de sus hijos. Ni siquiera, yo les cuento una cosa que a Karen le puede doler muchísimo. Karen, la Iglesia Católica hizo en el año 600 de la era cristiana un concilio, una reunión de obispos mundial para determinar que la mujer tenía alma. Si era para un animal o era cristiana. Y ahí recién se determinó que tienen alma. Hace 1420 años nomás que ustedes tienen alma, Karen. Algo más, Ricardo, que quieras aportar. y yo solamente quiero aportar también que hasta ahora en muchas ocasiones se percibe todavía esa cierta desigualdad, ¿verdad? De género entre el hombre y la mujer. Muchas veces el hombre accede a más oportunidades que la mujer. Sí, y les voy a contar una cosa, gente. Orgullosamente tengo 52 años. Nací en 1968. Soy de la generación de maestros que se formó entre la dictadura y la democracia. Cuando sobrevino la democracia, todos anhelábamos un mejor país. No importaba si vos eras tornista, colorado, liberal, etcétera, hubo un furor. Todos queríamos un nuevo país. ¿Y qué sucedió? Ñandemboria fue trade. Entonces vino una universidad prestigiosa de Estados Unidos y nos hizo un plan de desarrollo, así como un plan FODA. Y dijo que Paraguay debía cambiar 20.000 cosas, pero lo prioritario y lo que se podía hacer era cambiar la constitución para que tengamos nuevas leyes actualizadas como el resto del mundo y que aparte de esa constitución cambiemos el sistema educativo para formar a los ciudadanos, como recordó Karen y Ricardo. Yo les cuento que la constitución se hizo en 1992. La reforma educativa se preparó en 1993. Empezó a funcionar en 1994. Yo soy un maestro que implementó en clase, en aula, la reforma. Y orgullosamente después pasé a ser técnico, editor de libros y demás para la reforma. Fíjense, antes se estudiaba hasta el 6º grado. Elevamos eso
hasta el noveno. Después le dimos importancia al preescolar y actualmente son 10 años de escolarización básica. Mucho, atiéndanme bien, no me gustan las estadísticas, pero muchísimo avanzamos en cobertura, en crear más centros. Muchísimo avanzamos en formar docentes. Había tantos docentes en un momento que se cerró la carrera de formación docente por 10 años. Después se volvió a reabrir porque ahora faltan todos docentes. Pero todavía esa inequidad de la que Ricardo nos habla tan fuerte y esa necesidad no se cubrió. Estamos ahora a 30 y tantos años, ¿verdad? Y nosotros tenemos todavía los mismos problemas. Y muchas veces, señores, van a darse cuenta de que lo determinante, vos podés tener toda la buena intención del mundo, pero es lo económico. Si no se construyen escuelas, si no se capacitan maestros, si no se forma gente, la educación nunca va a salir adelante. Y les voy a decir una cosa, a mí me gusta, ustedes saben, no a los folletos, sí a los libros. Fíjense que este libro que les envié tiene exactamente 30 años. Fue editado en 1990, la primera edición, y la reimpresión en el 91. Algunos consideran que ya es un libro clásico para poder estudiar el contexto latinoamericano. Y nosotros nuestra realidad, como dijo Karen, está plasmada en un libro que se escribió hace 30 años. Pregunta para pensar, ¿qué tan atrasados estamos del resto de los países en cuanto a educación? Ustedes tienen que conocer muy bien el terreno a donde ingresan. Brillante, felicito, excelente trabajo del grupo, y ahora vamos a pasar a tensiones de la educación actual, el desarrollo del hombre, la parte de la educación moral y social. Yo no sé si están los representantes. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Ruiz, profesor. Muy bien. Sí, yo soy el octavo de la lista, no sé. Sí, señor. Si es el séptimo capítulo también o cómo es. Sí, señor, te toca eso. ¿Qué preparaste vos, Carlos? ¿Qué pudiste preparar? Bueno, yo la verdad que resumí algo y lo que estoy de acuerdo. Especialmente en el octavo capítulo donde habla de la educación moral y social. Te escuchamos, Carlos. ¿Cómo? Te escuchamos. Sí, que habla de que tiene una gran importancia para los individuos vivir en sociedad y relacionarse con los demás, ya que así aprendemos las normas morales. Habla de una parte de la escuela que debe de promover la autonomía de los escolares e ir ayudando a que se formen en la responsabilidad y valores. Habla en una parte que los niños deben de participar en actividades en las cuales puedan extraer valores, descubriendo ellos mismos en su relación con los demás lo que es la responsabilidad, la disciplina. De eso habla una parte. Y también de que los niños son muy curiosos. Que cuando ellos preguntan algo, uno le tiene que responder siempre, porque en caso contrario ellos se van a, vamos a decirle, a acostumbrar a no preguntar. Muy bien, excelente. Muy buen. Y eso es cierto, porque yo, mi sobrinita, que es la hija de mi hermano, y ella es muy curiosa. Los niños son muy curiosos, la verdad. Todo nomás le llama la atención y
La verdad que esa parte, o sea que este capítulo, sí leí la razón y me acordé de ella porque ella hace preguntas a cada rato. Y así es que uno aprende, o sea que ellos aprenden. Por eso es que hay que, vamos a decirle, a responderle con la verdad. Bien. Excelente, Carlos. Por eso que a mí me preocupa cuando ustedes se callan, cuando yo digo algo, pregunto algo y se callan ustedes, yo me desespero. Y Porque, también, una parte también estoy de acuerdo que dice eh, que justamente a uno le es más fácil, vamos a decir, aprender lo que a uno sí le interesa. Por eso dice que las escuelas deben de crear el interés en los niños a partir de sus intereses espontáneos y trabajar haciendo interesante la actividad. Y cierto es porque a uno cuando no le gusta cierto tema, cierta materia o lo que sea, no le atrae luego ni esforzarse en aprender o en hacer. por ejemplo, Carlos, te hago una pregunta. Sí, ¿A vos te gusta la filosofía? Pero decime en no, serio. bro, Y bueno, te soy vos, sincero, no me vos, gusta. vos, atendeme, Carlos. A vos, por ejemplo, ¿te gustaría más, por ejemplo, estar jugando fútbol? ¿O qué te gustaría hacer? Sí, lo que es la parte deportiva me llama más la atención. Mm, Me es más me- fácil aprender, mm, más curioso, es- sí, es lo que te gusta. ¿entendés? Esa parte sí me gusta. Es el tipo de inteligencia que vos tenés, Carlos. Ahora, mira, te voy a enseñar una cosa. Y quiero que piensen bien porque Sí, ustedes van a ser padres o ya son padres o tienen, como yo digo, hermanitos, sobrinos, lo que sea. Eh, acordate de Atenas. ¿Te acordás cómo era la sociedad de Atenas? sí, era totalmente distinta Esparta. de la otra capital de Esparta, sí. Muy bien. Ahora atendeme una cosa. Si yo hago Sí, ciertos deportes olímpicos o hablamos de la mayoría de los deportes olímpicos tradicionales, entendeme bien, tradicionales, Atenas eran de juegos colectivos o individuales. a ver, cre- no sé, a mi parecer creo yo que ellos querían destacar individualmente. ¿Qué opina la clase de eso? A ver, están un poco callados. Eleno me dice individuales, me dice Eleno. ¿Qué piensa el resto? Santiago, hoy no hablaste todavía. ¿Qué les parece? ¿Individuales? Individual también. Bueno. ¿Y qué tipo de sociedad era Atenas? ¿Qué tipo de ¿Individualista o sociedad? colectiva? Ahí ya cambia. Por Creo eso te yo que pregunto. era colectiva. No. Fíjate una cosa, querido Carlos. Todos estos Sí, profesor. pueblos eran tan individualistas que jamás se pudieron unir en un imperio. Así de buena voluntad Sí, se pasaron peleando entre ellos. Y atendeme una cosa, Carlos, mira, imagínate la península balcánica. En cada valle sí. había una polis o ciudad. Nunca formaron un reino, nunca formaron un imperio, eran inteligentísimos, conquistaron culturalmente al mundo, pero físicamente no se pudieron unir jamás. Ellos tenían un espíritu demasiado individualista, como dice Heleno, una ciudad cerrada. Para ser ateniense tenías que ser hijo de padre y madre ateniense, y solamente ellos. Entonces, fíjense, atenderme, Carlitos, que quiero explicar esto para que me entienda y la clase me entienda. Eh, yo me
trato de encontrar el vínculo para que a ustedes les sea un poco más accesible la filosofía. Pero cuando vos optás, Carlos, por promover un deporte individual, vos vas a sacar un individuo individualista. Ese tipo no se va a relacionar, no entiende lo que es equipo, él va a entender de su sacrificio, de su abnegación, de su entrenamiento, pero no conoce el sentir del grupo. Si vos enseñás deportes colectivos, estás enseñando la filosofía del colectivismo, el sentir el grupo, el trabajar en grupo, el ganar en grupo, por ejemplo, perder en grupo. Si enseñas fútbol y la persona, como decimos vulgarmente, y pelota yara, no combina, profesor, no me combina nunca del alumno. Se le está reclamando su acción individualista. ¿Me están entendiendo? Se entiende demasiado bien, profesor, perfectamente. Entonces, Carlos, decime, ¿qué nos prepara mejor para la vida en sociedad? ¿El individualismo o el colectivismo? Y de mi punto de vista, el colectivismo, ya que necesitamos de las demás personas porque yo, o sea que yo no sé todo y yo puedo aprender de inclusive de una persona más joven que yo y cada día aprendemos y justamente relacionando con los demás aprendemos más. Muy bien. Entonces, para que Sí. vos veas, Carlitos, por más que vos me digas, yo no soy tan amante de la filosofía, ¿me entendés? Vos cuando estás seleccionando el tipo de deporte que le vas a enseñar a una persona, ya le estás enseñando, atendeme, Carlos, una ideología, o colectiva o individualista. Ahora, fíjense otra cosa, Carlitos, suponete que vos sos ya el profesor de educación física y encontrás que hay unos 6, 7 alumnos que nunca nadie le elige. Y vos le decís, no, así no va a ser conmigo. Todos tienen que jugar en tiempo. Y el que no le elige a los gorditos, por ejemplo, ese grupo ya tiene un gol en contra. ¿Qué pretendes o qué te parece que se puede pretender con eso, Carlos? ¿Qué pretendo? O sea, lo que yo entendí es que, vamos a decirle que se le elija también a los gorditos para jugar, por más que no tengan las iguales capacidades que el resto. Muy bien, Carlos. Excelente. Porque ¿qué valor le estás enseñando ahí? Y muchas cosas, a ver, ¿qué se me viene a la cabeza? Eh, Mira, respeto, sí, dignidad, exactamente, sí. solidaridad, Inclusión, inclusión sí, y más importante que nos pide la Constitución, que es formar ciudadanos que vivan en la diferencia. Siempre va a haber gorditos y flaquitos, así es, profesor, sí. ¿no? Pero los gorditos, por ejemplo, yo te cuento que tengo mi dupla y somos defensa y pateo fuerte. Entonces nosotros somos la muralla viva. ¿Entendés? Me imagino, me imagino. Entonces, fíjense, una cosa, Ricardo, creo que vos no sos de esa época. Yo hice un experimento, les cuento. Los varones en todas las clases de educación física del colegio, donde yo llegué a ser director, agarraban y juntos jugaban solamente fútbol. Y yo decreté que el fútbol tenía que ser mixto. Hicimos un paso gradual. Primero hubo un entrenamiento para las mujeres y después el fútbol era mixto. Y los varones tenían que aprender a no ser tan brutos y las chicas tenían que usar calza debajo de su uniforme, pero para evitar accidentes y participar.
Vos sabés que después de 3 años eso se volvió una costumbre. Y en las Olimpiadas, el fútbol mixto o el vóley mixto era una categoría. ¿Qué estamos promoviendo allí, Carlos? La igualdad. Sí, señor, de ambos sexos. ¿Te das cuenta? Todos tenemos derecho a Sí, la disfrutar. igualdad. Las mujeres también aman el fútbol. Y si no les gusta el fútbol, les gusta algún futbolista por ahí. Entonces, nosotros promovemos la igualdad. Miren, es importante que ustedes sepan que en educación física hacemos valores. ¿Entienden? Que cuando vos planificás eso, y miren, a vos te toca la parte de la educación moral y social. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Lo que nosotros estamos haciendo es, la moral viene del latín moris, que significa costumbres. Le estamos acostumbrando a esta nueva generación a convivir hombres y mujeres en igualdad. ¿Cuál es un problema grave que nosotros tenemos en este país, donde todos los días lamentamos pérdidas de vidas y que ustedes tienen que intervenir? El feminicidio, profesor. Sí, señor, La violencia doméstica. la violencia doméstica. Y principalmente, ¿quiénes son objeto de violencia o de homicidio? Las mujeres, profesor, las mujeres. Porque todavía el pueblo paraguayo no les ve, el paraguayo, el machito paraguayo no le ve como su igual. Y semejando. Entonces, fíjense que tenemos que educar esa. Cuando seamos un pueblo más educado, vamos a ser un pueblo que respete más a sus mujeres. Porque el paraguayo le respeta a su mamá, a su abuela, a su hermana, ¿entendés? Su pariente, pero las otras puñareíndias. Entonces, fíjense, yo quiero que ustedes sean una nueva generación de docentes, de que cuando ustedes estén haciendo planificación, yo me imagino que ya tienen didáctica 1, ustedes ya tienen que saber que cuando ponen un objetivo, una actividad, ustedes, eso no es neutro, eso tiene una ideología y que analizar qué repercusiones tiene esto. Porque si ustedes, por ejemplo, me siguen clasificando que fútbol es para hombres y handball para mujeres, eso es sexismo, muchachos. Les voy a contar una anécdota en un minuto. Yo me voy y tengo la suerte de estar en una universidad española que se llama la Pompeu Fabra. Es la universidad un poco más cara y más cheta de toda Cataluña, que es la zona rica de España. Bueno, ok. Entonces hacía anuncios, yo me fui solo para hacer unos cursos porque estaba allí enviado por el Ministerio de Educación y llega un momento que no sé cómo terminamos hablando de deportes y le dije yo que quería aprender el deporte regional que es el pelota pared. Ellos tienen de allí hasta País Vasco un juego, es como una cesta encorvada y tiran por la pelota pared. Otra derivación se llama frontón y el deporte de moda es el balonmano. La profesora Higinia Sosa lo enseñaba aquí en el Cristo Rey, es el único lugar donde yo sé que se enseñaba eso. ¿Qué sucede? Que no sé cómo salimos hablando y me dice, vos sos sudamericano. Y sí, claro, yo soy sudamericano, güey, fútbol, sí, fútbol. ¿Y qué hacen en el sistema educativo? Y los varones jugamos fútbol. Y las mujeres, me dicen, juegan handball. ¿Qué? ¿Cómo las mujeres van a jugar handball? Las mujeres no pueden jugar handball. Y le dije yo, no sé, las mujeres juegan handball, yo no soy profesor de educación física, yo solo soy profesor de ciencias sociales. Y me dice, Leopoldo, vos no te das cuenta que el handball es así como una versión del fútbol americano, que el
handball es un deporte de alto contacto físico, extremadamente duro, de choque, de planificación, de formar una barrera, de romper una barrera. Ese es un juego que te prepara para la guerra, Nelson. Es un juego de estrategia. El handball solo tiene que ser jugado por los hombres. Le dije, no sé, le dije, vamos a ver un partido de handball de ustedes a ver si es el mismo handball. Realmente no es tan el mismo handball que nosotros, es el handball que se debería, y la palabra así no encuentro en castellano, se trozan en la cancha, se trozan, porque el tema es, los que se van, se ponen en la bomba anillados, le defienden a su arquero y el resto tiene que atacar la posición, así como esa antigua posición romana de la batalla, y hay que romper la barrera y meter gol. Ahí entendí por qué lo que mi mamá tenía una puntería extraordinaria con su zapatilla para tirarme con cualquier cosa, porque ella era handbolista. Miren, nosotros a las nenas, wow, delicaditas, le estamos enseñando un deporte duro. Por eso que parte puede ser que nosotros le estamos planteando una educación dura a las mujeres. Para ellos, en España, el handball es un deporte de alto contacto, está en la misma categoría del rugby y del fútbol americano, requiere una autorización especial para poder jugarlo con todas las medidas de autoprotección. Miren un poco qué interesante. Y nosotros decimos que el handball es para mujeres. ¿Qué opinas de eso, Santiago Martínez? Que tiene toda la razón, profesor. ¿Y ahora seguís pensando que el handball es un juego de mujeres? No, de hecho que ya vi cuando juegan, ahora creo que hay inclusive torneos ya de masculino acá a nivel de colegio y tuve la oportunidad de ver y ahí se nota más, digamos, el contacto que existe en ese deporte. Es bastante rudo, por así decirlo. Es un deporte rudo. Perfectamente. Muy bien. ¿Quién tiene algo a partir del capítulo 9? Santiago, ¿qué capítulo tenés? Guillermo, Eleno. Con Guillermo nosotros estamos en el capítulo 3 y 4, profesor. Muy bien, y vamos a hablar del capítulo 3 y 4, sin problema. Empezamos ahora. Perfecto, profesor. Ahí tenés la evolución. Sería el capítulo, exactamente, el capítulo 3 y 4 que habla de la evolución de la educación y la generalización de la educación. Puedo empezar yo y luego Guillermo continúa. ¿Qué le parece? Señor, una cosita nomás. Sí. Eleno, no te preocupes. Si no tenés retorno, ok, tranquilo. Cuando puedas ver la clase. A ver, Santiago, te escucho. Sí. Básicamente lo que habla el libro en la parte de evolución y educación es el reconocimiento de la educación de manera universal, teniendo en cuenta que la educación en sí existe en en todas las sociedades y de ahí el reconocimiento como un fenómeno universal. También comentaba un poco lo que era la clasificación en aquel entonces, que habla de las sociedades las que disponen de una institución específica encargada de la educación y las otras que no. Un poco la evolución habla de la educación antigua, la iglesia y la educación, y por último lo que es la educación moderna. La educación antigua, con usted mismo estuvimos ya hablando bastante, lo que sería la educación greco-latina con el pedagogo y maestro, que el pedagogo era prácticamente el criado que le acompañaba en la enseñanza moral y de valores, por decir así, al niño, y el maestro
más bien lo que sería la educación. En cuanto a la iglesia y la educación, se habla de lo que, y eso es lo que bastante me llamó la atención en esta parte del libro, que básicamente lo que era el objetivo de aquel entonces era de la educación, la subordinación a la vida eterna. Cualquier conocimiento general era ya pensado que era como desviar la atención principal, que era la devoción a Dios. Era básicamente lo que la iglesia proponía en aquel entonces. Y por último sería la educación moderna, donde ya es menos laica, pero ya existe mayor conocimiento, digamos, a nivel general. Básicamente sería esa la evolución a grandes rasgos que le quisiera comentar. Excelente resumen, Santiago. Solamente te agrego una cosa. Todo ese Sí, poderío profesor, lo de la escucho. iglesia y en cuanto al tema de la educación, ahí fue por un tema filosófico. Ellos, al caer Roma, gobernaron a través de la religión. Entonces la sociedad era teocrática. ¿Qué quiere decir? Teos, Dios, Kratos, Mu- el gobierno de Dios. Entonces, todo lo que pasaba en este mundo no importaba, porque lo que importaba era salvar tu alma y irte a la vida eterna. Entonces, por eso habla de una sumisión a Dios, pero también hubo abusos, porque el representante de Dios se autoproclamaba papa y ahí algunos degeneraron la cosa mal. ¿Entienden? Entonces, Sí, profesor. todo lo que no fuera de Dios, entonces les voy a contar, muchachos, no estaba permitido. El renacimiento, que lleva a redescubrir y a revalorizar el arte, etcétera, etcétera, y para usted a veces es solamente ver mucho desnudo, porque son muy bellos, ¿verdad? Es porque se ensalzaba al hombre y a la mujer. Y era redescubrir los valores de Grecia y Roma que estuvieron 1000 años ausentes. Entonces, de un teocentrismo se pasa a un antropocentrismo. Antropos, hombre. Centrismo, el centro. El centro de la creación es el hombre y entonces había que glorificar la figura del hombre. Entonces, fíjense de que allí se inicia como un movimiento de ideas en la ciudad por Dios, los Medici, la ciudad la que tenía el banco, Florencia, Italia, 1440, y se editan 3 libros. Y les voy a contar una cosa. Un libro que hizo un poeta Petrarca se llamaba Poemas a Laura. Yo les cuento, como las mujeres estaban todas su carita y nomás se veía cuando eso, él le vio un día a Laura y él se enamoró de Laura. Laura ya era una mujer casada. Entonces él le escribía, se encerraba en su casa y le escribía así poemas de amor. Y la única forma de verle así 3, 4 minutos era cuando se iba a la iglesia los domingos, porque en ese momento las mujeres estaban a un lado y los hombres al otro. Y él allí le miraba a Laura. Pero ese libro fue considerado pecaminoso porque no tenía que existir o no existía cuando eso el concepto del amor. Casarse era solo para asegurar tu futuro y reproducirte. Ni siquiera las relaciones sexuales eran bien vistas. ¿Saben cómo se hacía? Se ponían una sábana entre medio con un agujero que la mujer ponía sobre su vagina, el hombre tenía que penetrarla, era solamente la posición del misionero y el sexo no había que practicarlo si no era para reproducción. Punto. Esa era la vida, triste la vida. El segundo libro se llama el de Camerón, y saben qué era, como la gente decía que el fin del mundo iba a venir en el año 1000, el año 1000, el año 1000, entonces unas personas que eran muy cristianas se encierran en una cueva y no más nunca
la fin del mundo. Entonces, para pasar el tiempo, cuestan chistes verdes. Pero unos chistes verdes que para nosotros hoy no son nada de chistes verdes. Dios mío, ese libro causó escándalo. Pero le estoy hablando de escándalo. La iglesia lo persiguió, desastre. Y el tercer libro, que es un libro así más de, se llama es de Dante, el autor se llama Dante Alighieri, se llama La Divina Comedia. Y este libro describe que Dante se murió y se fue a recorrer el infierno. Y que había 7 tipos de infiernos para todos los pecadores de distintas clases, etc. Pero en el infierno encontró que había país, monjas, obispos y papas. Y eso fue un escándalo mayúsculo. Entonces, para que ustedes tengan idea de cómo de vivir en una sociedad así totalmente cerrada y cuadrada, ¿verdad? Se empezó a pensar en el hombre y se cambió el pensamiento. Fíjense, los musulmanes hoy, ¿por qué son tan radicales? Porque ellos todavía no tuvieron un renacimiento en su cultura. Ellos son una cultura teocrática, lo que muchas veces les lleva a la violencia extrema. Excelente, muy bien. Justo desapareció ahora tu compañero, no sé si se conecta o no. ¿Alguien tiene algo más, muchachos? Guillermo, volviste. ¿Qué tal, profesor? Excelente, dime, ¿te vamos a poder escuchar? Sí, sí, profesor, estoy con un problema de señal, estoy en la patrullera de ahora y Muy estamos bien. buscando un lugar con mejor señal. Bueno, señor, dígame, Guillermo, ¿qué podés comentarme? Sí, con respecto a lo que estaba comentando el camarada Santiago Martínez, respecto a la educación, profesor, yo quería contar algo de forma personal, ¿verdad? En cuanto a la educación, a lo que nos referimos, y aplicándolo con mis hijos, ¿verdad? Yo ya soy padre de familia y la responsabilidad es muy grande para poder educar a los hijos y para saber cuál es el límite hoy en día entre saber educar a los hijos y no utilizar. Muchas veces las personas mal entienden y dicen sos un poco violento o utilizar mucha violencia, pero muchas veces uno tiene que poner las reglas, tiene que marcar las pautas, o si no, como se dice vulgarmente, el famoso un pellejo masata mandeario, ¿verdad? Y a eso es lo que no queremos llegar. Entonces, en cuanto a la educación, es muy importante en el rol de padres saber llegarle a los hijos, pero también poner un poco de mano dura, ¿verdad? Para poder educar y que puedan ser personas de bien. También me toca comentarle, profesor, que ahora mismo yo me encuentro de apoyo en la comisaría de emboscada y me toca hacer patrulla constante acá alrededor de la penitenciaría de emboscada. Creo yo que la educación es el pilar fundamental dentro de la sociedad, como así también en el Estado paraguayo debe poner mayor énfasis. ¿Qué tiene que ver la educación con la penitenciaría? Que un pueblo educado, un pueblo que reciba una buena educación y no una paupérrima como la que es ahora, va a tener menos índice delincuencial. También en cuanto a las penitenciarías, son muy precarias, viven en hacinamiento y lo único que hacen ellos es ingresar a una penitenciaría y salir más malandros, salir peor. Esa es la realidad. De acuerdo, Guillermo. Entonces, eso es lo que yo quería acotar, ¿verdad? Lo que estoy de acuerdo contigo. Yo siempre sabe que les voy a decir una cosa que digo. Entra ladroncito y sale máster en ladronería. ¿Me entiendes? Profesor. Señor.
Nada más que disculparme, me acabó la batería del teléfono y no pude seguir más. No Ahora se me preocupe, volví a conectar. no se preocupe. Bueno, Y se me perdí algo. una cosita, Santiago, que me gustaría que voy a agregar al tema de ustedes, para que veamos. Bueno, yo les hablé hace rato, les estuve hablando de que el renacimiento, que es una cosa importantísima para nosotros, se da porque pasamos de una sociedad teocrática a una sociedad antropocéntrica, de solo venerar a Dios y vivir para Dios, a una sociedad preocupada por el hombre. Ahora, ¿cómo gobernaba esa sociedad teocrática? Les cuento, en la época del gran Carlomagno, en toda Europa, les cuento que no había más de 20 Biblias. Y como todo se decía y se gobernaba en nombre de Dios, la gente entonces decía, la Biblia dice esto, la Biblia ordena esto, la Biblia dice así. Entonces la gente tenía que actuar de acuerdo a eso. Yo les podría poner ejemplos. Sin embargo, como les dije, aparecen 3 libros, Poemas para Laura, el de Camerón y la Divina Comedia, que se centran en el hombre, en el disfrute, en el amor, en los chistes, y la gente empieza a cuestionarse. Y les cuento que esos 3 libros que empiezan con el movimiento cultural, y les digo esto como una persona amante de los libros, llevó a otro problema. ¿Cuál fue el gran problema que vino después del Renacimiento? La Reforma Protestante y también la Reforma Católica. Si ustedes miran en los libros de historia, muchachos, que yo sé que ustedes rinden, estudiaron la famosa Reforma y Contrarreforma, yo prefiero llamarle la Reforma Protestante y la Reforma Católica, porque les voy a explicar. Los protestantes eran que querían leer la Biblia para que nadie les joda, vulgarmente. Entonces ellos querían acceder a la Biblia y por eso se dio un gran impulso a la educación. Todo el mundo quería leer y escribir para leer la Biblia e interpretar a su manera. Y obviamente al hacer esto los protestantes, la Iglesia Católica se reformó, se reordenó y también le preparó mejor a su gente para defenderse de los ataques, porque eso fue una guerra armada. Esto llevó a una guerra armada. Los príncipes alemanes se levantan contra la Iglesia y empiezan a quitarle toda la riqueza que tenía la Iglesia. Entonces, fíjense, es muy interesante porque después de esto aparece otro libro que causa polémica en Francia, Los deberes y derechos del ciudadano. Y en Inglaterra, Oliverio Cromwell crea la primera república moderna, lo que llega ahora a ser la República Monárquica de Gran Bretaña. Entonces, miren, en estos tiempos, o sea, para que entendamos, yo sé que ustedes son gente de acción, los libros, los chats, la videoconferencia, etcétera, transmiten ideas. Entonces nosotros, yo les pido a ustedes encarecidamente, estimados oficiales, que les demostré que nuestros fines y objetivos están en la Constitución. Entonces les pido que amen la Constitución y que siempre tienen que conocerla de pie del derecho de donde sea. Porque nosotros tenemos que educar y formar ciudadanos para vivir en un Paraguay acorde a nuestra Constitución. ¿Me entienden? Allí no hay partido político, allí no hay credo religioso, no hay color,
no hay ningún tipo de discriminación y todo lo que es lícito e ilícito está bien claro en la Constitución. De ella dependen los tratados internacionales, de la Constitución dependen las leyes, de la Constitución dependen los códigos, dependen las ordenanzas y todo lo que ustedes hagan cumplir. Miren, las comisarías, que son tan importantes para mí, la función de aprender a una persona y privarla de su libertad, como decía Guillermo, es tan importante que creo que ya está en el artículo 12 o 13 de la Constitución Nacional. Corríjanme un poco, yo sé que ustedes van a hacer eso. Está en capítulo 12 o 13 de la Constitución Nacional la cuestión de la aprehensión de personas. 12. Muy bien. Artículo 12 de la detención y el arresto. Sí, bueno, se dan cuenta lo importante que es, gente, eso. Y que ustedes tienen que hacer lo que dice la Constitución Nacional. Entonces yo creo que, y concluyo con esto, la exhortación a que manejen al dedillo nuestra Constitución Nacional, y segundo, de que el ser policía y el ser maestro les lleva a ustedes a ser subordinados de la Constitución Nacional. Porque como policía, ustedes tienen que hacer cumplir la Constitución y las leyes, y como docentes tienen que formar a los individuos para convivir bajo la Constitución Nacional del Paraguay. Esa es nuestra misión en esta sociedad. Y entonces yo espero que ustedes no sean solamente profesores de ocio, sean verdaderos profesores de educación física, y mediante la cultura física trabajar la salud. Es importante, en este momento estamos en pandemia, trabajar para tener ciudadanos aptos como lo necesita la República, porque la policía ahora tiene que perseguir a los malandros. Los malandros tienen más tecnología y tienen mejor estado físico que la policía. ¿Sí o no? Yo veo mucho gordito por ahí. Entonces, les agradezco su tiempo, muchachos. Es muy bueno lo que han hecho. No se espera menos de ustedes. Y por favor, lean ese libro que les pasé, la tarea para la semana que viene. Está unido con esto, porque allí terminamos la parte de filosofía para entrar netamente en sociología de la educación, y van a ver de qué estilo de educación hablamos. A ver ustedes con cuál se identifican. Agradezco su atención. Yo sé que es difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para no perder el año y para darles realmente la calidad de educación que ustedes merecen. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, por favor. Hasta luego.